Vamos a esperar a que se acerque, se presenten más alumnos. Buenas tardes con todos, chicos. Buenas tardes. Quiero saber si se me está escuchando, por favor. ¿Alguien me dice? Buenas tardes, Gonzalo, sí se le escucha. Hola, hola, ¿cómo estás? Esperemos unos minutos más que sigan viniendo sus compañeros, ¿ya?
Bien. A la fecha están asistiendo 45 alumnos. Voy a llamar lista. Aguilar Cesenaro. Presente, profesor. Aguirre Laura. Presente, profesor. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Álvarez Caldas. Presente, profesor. Ancasi. Presente, profesor. Arroyo Agüero. Presente, profesor. Barreto González. Presente, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes. Bustamante Inca. Presente, profesor. Buenas tardes. Camasca Arango. Camasca. Carvajal Santibáñez. Presente, profesor. Castellano Chiroque. Chirre Rivas. Presente, profesor. Ponteña Fernández. Presente, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes. Cotrina Pacheco. Buenas tardes, profesor. Presente. Correcto. Cubas, Ivana Abigail. Presente, profesor. Buenas tardes. ¿Cómo estás, Ivana? Del Águila Aliaga. Del Águila. No está. Del Castillo Correa. Presente, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes. Gutiérrez Marca. Gutiérrez. Presente, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes. Orna Chávez. Guamán Carrasco. Presente, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes. Guamán Domínguez. Presente, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes. Guamán Santos. No está. Guarino Acho. Presente, profesor. Bueno, ya. Macedo Flores. Presente, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes. Manuel Quispe. Presente, profesor. Buenas tardes. Elevas tu micro ya porque no se te escucha mucho. Manuel. ¿Ahora se me escucha, profesor? Sí, correcto. Marcas Pereira. Presente, profesor. Bien. Hoy más Mamani. Hoy más Palomino Coila. Presente, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes. Paquillauri Illanes. Presente, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes. Pardo González. Presente, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes. Pecan Pariona. Presente, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes. Pérez Castañeda. Presente, profesor. Buenas tardes. ¿Cómo estás, Natalie? Portillo Pérez. Presente, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes. Huilles Gutiérrez. Presente, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes. Pulgar Mendoza. Presente, profesor. Quiroz Bayón. Presente, profesor. Quiroz Coral. Presente, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes. Quispe de la Cruz. Presente, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes. Ramírez Terreros. Presente, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes. Ramos Ignacio. Presente, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes. Salinas Quispe. Presente, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes. Sánchez Maldonado. Presente, profesor. Correcto. Silva Yanqui. Presente, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes. Tauma Salvador. Presente, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes. Torre Domínguez. Presente, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes. Trinidad Pérez. Presente, profesor. Bien. Tito Palmadera. Presente, profesor. Correcto. Tufino Bernuy. Tufino.
No está, ausente. Ubaki. Buenas tardes, profesor. Presente. Buenas tardes. Villa Canales. Presente, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes. Yauli Blas. Presente, profesor. Bien. Infante Mesa. Presente, profesor. Correcto. Un momento. Estoy grabando un momento. Veo que... A ver. Quiero verificar algo. Camasca Arango. Buenas Camasca. tardes, profesor. Sí, mi micro no se había prendido, disculpe. Un momento, déjame que corrija acá. Guamán Santos. Guamán Santos. Oimas Mamani. Presente, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes. Un momento, Oimas. Tufino Bernuy. Tufino. ¿Alguien tiene encendido dos celulares o dos? Porque en la lista aparece 52 y están faltando 2 alumnos. Bien, bueno, ya veremos. Bien, chicos, el curso de política económica es un curso de último ciclo, ustedes muy bien lo saben. Ustedes tienen que conocer cómo funciona el Estado, por un lado. Tienen que saber lo que es gestión pública, aunque nunca se les ha enseñado posiblemente. Muy bien saben ustedes que en economía general, en la segunda parte del curso o en la primera parte, a ustedes le mencionaron que les hablaron de economía normativa y le dijeron que la economía normativa es igual a lo que es la política económica. Téngase presente que la economía normativa es lo que debe ser, ¿correcto? Lo que debe ser. Mientras que la economía positiva es lo que es. Yo puedo decir, por ejemplo, que actualmente el salario mínimo es 1.235 soles. Eso sería economía positiva. Si yo dijera, el salario debe ser 1.500 soles, o el mínimo debe ser 1.500 soles, ya yo estoy hablando en lo que es economía normativa, estoy aplicando ya la política económica. Y hay una relación muy estrecha entre cuando uno dice política económica y cuando uno dice economía normativa. Todo lo que se hace en lo que es política para las decisiones que toma el gobernante de turno, ustedes deben saber que existen muchos instrumentos. No me refiero a instrumentos de política económica que ustedes lo estudiaron en Macro 1, en finanzas públicas, en economía general, etcétera, etcétera. Yo me refiero de que para tomar decisiones, porque el gobernante de turno, cualquier gobernante de turno, siempre se debe presentar al Congreso, no bien
presentado como el presidente de la República. Entonces, me aclaro este concepto de que un presidente de la República toma el mando el 28 de julio de cada 4 o 5 años, ¿correcto? Entonces, después de sus 5 años, el 28 de julio entrega el mando a otro presidente elegido, sea hombre o sea mujer. Por lo que, en este caso, este presidente luego nombra su presidente de Consejo de Ministros y el presidente del Consejo de Ministros, en representación del presidente de la República, se presenta 30 días después de haber tomado el mando al Congreso de la República para presentar lo que se llama la política de gobierno. Cada gobernante tiene su política, por si acaso, y esa política de gobierno se especifica en un decreto supremo. Siempre ese decreto supremo sale en la presidencia del Consejo de Ministros y ahí se aprueba la política general de todo gobierno. Por ejemplo, cuando ingresó Castillo como presidente de la República, se aprobó un decreto supremo que fue el 164 en el año 2021 y sale publicado en El Peruano, y donde se especifica y dice que se aprueba la política general del gobierno para el periodo, es decir, cada presidente que ingresa aprueba su política general de gobierno, en esos términos, política general de gobierno para el periodo 21-26. Claro, lamentablemente sabemos cuál es nuestra situación, que no duró demasiado. Luego entra Dina Boluarte, no bien es nombrada presidente de la República, su presidente de Consejo de Ministros se presenta a los 30 días posteriores de tomar el mando o el poder, esa es la palabra, toma el poder, y su nuevo presidente de Consejo de Ministros se presenta al Congreso de la República para que se apruebe su nueva política general de gobierno. Sale Dina Boluarte, ingresa Gerí. Gerí, en este periodo pequeño y corto de transición, podríamos llamarlo, también tiene que presentar su política general de gobierno. Siempre se hace así por cualquier gobernante, por el periodo, así sea una semana. Bueno, si es una semana, eso pasó con Merino, que no tuvo tiempo de sacar su política general de gobierno. Solamente quien dura más de 30 días presenta su política general de gobierno. Entonces, hago esta introducción para que ustedes entiendan que no es solamente matemático, no solamente es teórico, sino que es muy práctico todo este tema que nosotros vamos a tratar en el curso de política económica. Es verdad que hay algunos instrumentos que uno tiene que aplicar para poder, digamos, gestionar en la administración pública la política de gobierno. Ya ustedes en Economía General estudiaron que la política económica tiene instrumentos de políticas, y esos instrumentos es la política fiscal, es la política monetaria, la política cambiaria, la política comercial, también existe política de precios, etcétera, etcétera, ¿no? Pero lo más importante son los primeros 4 que les he mencionado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y eso ustedes tienen que entender. Cualquier gobernante elegido por el pueblo en forma democrática que toma el poder del Estado, toma el poder del Estado. Y acá es bueno que ustedes también sepan de que el Estado tiene 3 características, por si acaso, muy fundamental. El Estado tiene 3 características. La primera es territorio. El territorio es el mapa del Perú con los 1000 y tantos kilómetros cuadrados que tiene, ¿correcto? Luego, otra característica del Estado es que existe una población, y esa población a la fecha es de más o menos más de 33 o 34 millones de habitantes. Y tercero, que es fundamental, es un sistema de gobierno o un gobierno o la política de gobierno o como quiera llamarse. La cosa que debe existir
un gobierno o política de ese gobierno. Esas son 3 características que debe tener el Estado. Y eso que se les grabe, por favor. Característica del Estado, territorio, población y un sistema de gobierno. Bien, entonces, si ya tenemos los 3 elementos del Estado, ya tenemos a un gobernante que toma el poder, este gobernante que toma el poder se le tiene que aprobar en el Congreso la política general de gobierno por el periodo que le corresponde gobernar. Hasta ahí creo que no hay ningún problema y ustedes lo comprenden perfectamente. El gobernante de turno, ojo, el gobernante de turno, después que se ha aprobado su política general de gobierno para el periodo en la que se le ha elegido, él tiene que indicar de que en ese periodo de gobierno se tiene que aplicar, repito, la política en general de gobierno para ese periodo en la que fue elegido el presidente o la presidenta de la República, y no bien salga el decreto supremo, es de aplicación inmediata por todas las entidades del Poder Ejecutivo, los gobiernos regionales y los gobiernos locales, y todas las entidades que están inscritas en el marco de sus competencias. Eso también ustedes tienen que tenerlo claro, y lo repito. Cuando se aprueba la política general del gobierno que toma el poder y ha sido elegido democráticamente, esta política es aprobada por un decreto supremo, es de inmediata aplicación por todas las entidades del Poder Ejecutivo. Por ejemplo, ustedes muy bien saben que el Poder Ejecutivo tiene 18 ministerios, más la presidencia del Consejo de Ministros. Además, los gobiernos regionales, las 24 o 25 gobiernos regionales, todos los gobiernos locales, más o menos 2.800 distritos y 196 provincias. Todos ellos acogen esta política general del gobierno. Ojo que en cada gobierno regional y en cada gobierno local existen diferentes posiciones políticas, ¿correcto? Diferentes posiciones políticas. En un gobierno regional puede estar el partido A, en el otro gobierno regional puede estar el partido B, en el otro está el partido C, en los distritos o en las provincias hay un partido Z, un partido Y, un partido W, etc. Eso no importa, no interesa. Lo que interesa es de que todos se acogen a la política general del gobierno en ese periodo que ha sido elegido. Y así se hace política económica, que lo vamos a ver con calma. Simplemente, este gobernante de turno, en su aprobación de la política general del gobierno para el periodo que le corresponde, por mandato de la Constitución, tiene que aplicar ejes de política general de gobierno. Y esos ejes, normalmente, casi todos dicen lo mismo. Por ejemplo, dicen generar bienestar y protección social con seguridad alimentaria. Eso es lo que dicen. Reactivar la economía y las actividades productivas de desarrollo agrario y rural, es lo que se menciona. Impulso de la ciencia, la tecnología y la innovación. Fortalecimiento del sistema educativo y recuperación de los aprendizajes. Descentralización, fortalecimiento institucional y del servicio civil. Otro eje de política es fortalecimiento del sistema democrático, seguridad ciudadana. Lamentablemente la seguridad ciudadana, como ustedes ven, está en una situación complejísima. Lucha contra la corrupción, narcotráfico y terrorismo.
Otro eje de política, dicen, cuando se menciona en la política general de un gobierno, es gestión eficiente de riesgos y amenaza a los derechos de las personas y su entorno. Gobierno y transformación digital con equidad. Conducción de una diplomacia nacional autónoma, democrática, social y descentralizada. Y un Estado intercultural para la promoción de la diversidad cultural. ¿Ven? Como ustedes ven, esos son los ejes de cualquier gobierno. Más o menos, pero todos dicen lo mismo. El problema no es ese. El problema es si es que se cumple lo que dicen. Ese es el problema. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo nada más. Cuando uno dice garantizar la protección social, uno tiene que analizar cuáles son esas líneas de que uno va a intervenir. Entonces, cuando yo digo garantizar la protección social, yo estoy pensando en fortalecer la articulación intergubernamental, intersectorial de información y acciones para poder atender a la población en situación de vulnerabilidad, por ejemplo. O promover mecanismos de incentivos para el cumplimiento de metas de desarrollo e inclusión social, por ejemplo. O asegurar, ¿no es cierto? Cuando uno dice asegurar la provisión de servicios básicos, ustedes muy bien saben que los servicios de agua, desagüe, energía, educación, etc., esos son los servicios básicos. Entonces, cuando uno habla asegurar la provisión de servicios básicos, ¿de qué estamos hablando? O sea, ¿cuáles son nuestras líneas de intervención? Reducir la brecha de servicios de agua, por ejemplo. Reducir la brecha del servicio de electricidad. Reducir las brechas de energía, acceso a infraestructura. Garantizar la conectividad a nivel nacional, etc. Y así podemos hablar un montón de cosas, pero eso lo escribimos, eso lo plasmamos en un documento y sale en un decreto supremo. Pero eso no es la política económica. La política es cómo logramos que se cumplan estos objetivos. En el cómo, ese es el problema. Y justamente vamos a ingresar a ver ese mundo de lo que es la política económica, cuál es el concepto de la política económica, pero es muy importante que ustedes sepan que para hacer política económica todo está escrito, todo. Lamentablemente en el sector público, cuando uno hace política económica, la política prima más que la técnica, lamentablemente. Muchos de ustedes se pueden especializar en muchas cosas, pero cuando uno ya está en la cancha, como se dice, ocupando un cargo en un ministerio, es el ministro, es el viceministro, es director, lo que sea, siempre primero es la política y después es la técnica. Por eso es que muchas cosas que acá en nuestro querido país se tienen que hacer, no se hacen. Lamentablemente el Congreso es donde salen las leyes, sacan muchas veces leyes contradictorias, aberrantes, muy contradictorias y muy aberrantes. Y eso lo leen ustedes en los medios de comunicación. Claro, no en cualquier medio de comunicación, porque lamentablemente muchos medios de comunicación también no nos dicen las verdades completas, ¿no? Y eso lo conocen ustedes mejor que yo posiblemente. Podemos hablar muchas cosas de política económica. No crean ustedes que no hay contradicciones entre políticas fiscal, política monetaria y cambiaria. Siempre es un problema, por si acaso. Y muchas veces es un problema de economía política, ojo, que es diferente a la política económica. Apunten, por favor, apunten. Yo también voy a apuntar en mi cuaderno porque ustedes van a empezar a trabajar, desde hoy día van a empezar a trabajar. Entonces, yo voy a apuntar en mi cuaderno del curso de política económica los siguientes conceptos. Diferencias entre política económica y economía política.
Pongan eso, por favor. Diferencias entre política económica y economía política. Ya, ahí para empezar un poco. Ahora sí, vamos a ver, voy a hacer una pequeña presentación. Vamos a ver, acá está, esto de acá. Empiezo con este. Voy a empezar con este. Un momento, chicos, que necesito. Se me está escuchando, ¿no? Quiero saber si se me escucha, por favor. Sí, profesor, se me escucha. Ya, gracias, Nicole, gracias. Y quiero que me digan si es que se ve o no se ve, por favor, ¿ya? Quiero saber si se ve o no la pantalla, por favor. Sí se ve en la pantalla. Sí, profesor. Correcto. Se ve bien, ¿no? Se ve chiquita, ¿no? Sí Quiero se ve saber si... profesor. Está bien. Ya, correcto. Bien. Para que ustedes más o menos observen, y les hago recordar nada más, porque se supone que ustedes, si están en un curso de política económica, ya pasaron por macrodinámica, ya pasaron por teoría del crecimiento, me imagino que han hecho teoría del desarrollo también, han pasado por macro 2, por macro 1, han pasado por economía general, que es el inicio, han hecho micro 1, micro 2, han hecho macro 1, macro 2, es decir, ustedes deben tener todo el bagaje para entender todos estos temas que simplemente es casi un recordar. Ya después vamos a entrar a la parte práctica de la política económica, que eso es lo que nos interesa sobremanera. Porque la teoría puede ser bastante simple, pero la parte práctica es lo que a mí me interesa mucho. Acá tienen ustedes la estructura de las ciencias económicas. Ustedes pueden observar, por un lado tienen la economía positiva y por otro lado tienen la economía normativa. Cuando uno dice economía positiva, de lo que es, estamos hablando de teoría económica y también estamos hablando de economía descriptiva. Ahí nace la economía, en la economía descriptiva. ¿Por qué? Porque nosotros comenzamos a investigar, comenzamos a describir, comenzamos a tener objetivos, pero ¿qué describimos? Algún problema que hemos descubierto posiblemente, o algún problema que existe y tenemos que resolver. Y luego ahí va a nacer lo que se llama las políticas públicas posteriormente. Pero la economía positiva, como se está viendo en esta presentación, tiene que ver con la teoría económica. Y esa teoría económica es la que nosotros lo transformamos para aplicarlo luego en la parte práctica, en lo que es la política económica. Acuérdense ustedes que existen muchas teorías económicas. Lamentablemente ustedes no han llevado el curso Escuelas del Pensamiento Económico, no sé por qué quitaron ese curso, donde es importante entender todas las teorías económicas que se relacionan con la política económica. Hay teorías que se relacionan con la política económica y podemos retroceder en el tiempo desde los fisiócratas, los marxistas, neoliberal, keynesiano, austriaca, la escuela austriaca me refiero, que son bastantes matemáticos, está Hayek, está von Mises, etcétera, 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 que lo vamos a ver posiblemente en otra presentación. Entonces, como ustedes ven, a la mano derecha tenemos la economía normativa, que es la política económica realmente, y está relacionado con la economía política. Cuando nosotros hablamos de teoría económica, que tiene que ver con la economía positiva, lo relacionamos con la microeconomía y con la macroeconomía. Ya ustedes llevaron micro 1, micro 2, han llevado macro 1, macro 2, macrodinámica, etc. Teoría del crecimiento, finanzas públicas, teoría monetaria.
macroeconometría, etc. Es decir, creo que están bastante capacitados para hablar de muchas cosas. Ya yo no requiero las matemáticas para que ustedes lo puedan analizar en este caso. Lo que a mí me interesa es que ustedes sepan cómo funciona la política económica y quiénes son los actores de la política económica. Porque acá hay actores. Hay actores de primer nivel, las estrellas, como se dice, y hay actores de segundo nivel, que son los que ayudan a que la política económica se cumpla en un país. ¿Cuáles son esas escuelas que se relacionan con la política económica? Acá les estoy mostrando la escuela clásica, donde está Adam Smith y que habla de libre mercado. La escuela keynesiana, en la que Keynes muy bien dice que el Estado debe intervenir para estimular la demanda. Luego viene la neoclásica, que es la que actualmente se aplica en todo el mundo. Y se habla de equilibrio y de racionalidad. Y también hay una escuela llamada marxista que critica a la economía de mercado. Ya no se dice capitalismo, se dice economía de mercado. Es el término que se ha cambiado. No suena bien el término capitalismo. ¿Cómo se llama? Economía de mercado. Luego tenemos la escuela monetarista, donde Milton Friedman, ¿no? La escuela de Chicago, él habla pues del control monetario. Luego tenemos la escuela neoliberal. Algunos mencionan que la escuela neoliberal es una ideología y de ahí sale lo que se le denomina el neoliberalismo. Neoliberalismo. Entonces acá hay algunas cosas que ustedes también tienen que... Y escriban lo siguiente, por favor. Sería la segunda pregunta. La primera ya les dije que es diferencia entre política económica y economía política. Y la pregunta 2 es, ¿qué es el neoliberalismo? ¿Qué es el neoliberalismo? Características. Luego tenemos la escuela austriaca. Muy bien, acá se menciona que prima el individualismo, muy parecido al neoliberal, y el subjetivismo también. Y luego tenemos la fisiocracia, que fue una de las primeras escuelas. Acuérdense que la primera escuela es el mercantilismo, luego la fisiocracia, ¿correcto? En la que la fisiocracia es la tierra como fuente de riqueza. Cada una de ellas, relacionadas con la política económica, proponen diferentes enfoques sobre el rol del Estado. Miren la palabra, rol del Estado. Y los mecanismos para lograr el bienestar económico. Esta última parte que dice rol del Estado y los mecanismos son claves para entender muchas cosas. A eso se tiene que llegar, por si acaso. A eso es lo que se tiene que llegar. Rol del Estado y los mecanismos para lograr el bienestar económico. Entonces uno se pregunta y uno dice, ¿y cuál es el rol del Estado? Yo en el Moodle les voy a poner un documento sobre este tema, sobre el rol del Estado. En el Moodle yo les voy a... Es un documento bastante interesante en la que ustedes van a entender lo que es el rol del Estado. Cómo es que la microeconomía, cómo es que la macroeconomía, cómo el institucionalismo, que es otra corriente, son importantes para que el Estado funcione y el gobernante de turno aplique la política económica la más adecuada. Ojo, que el gobernante de turno puede tener su ideología, ojo, puede ser de derecha, izquierda, centro, no interesa eso. Nosotros vamos a notar de qué manera nos va a afectar las decisiones de política económica del gobernante de turno. Porque ese es todo un
problema también. ¿Por qué? Porque nosotros somos los que elegimos al presidente de la República, sea hombre o sea mujer. Lo elegimos nosotros. Pero cuando él sale elegido o ella sale elegida, nos va a decir lo siguiente: ciudadanos, paguen sus impuestos. Si ustedes no pagan impuestos, yo no puedo hacer política fiscal. Si ustedes pagan sus impuestos, yo, con esos ingresos, yo puedo invertir. ¿En qué cosa? En los servicios básicos. ¿En qué? En infraestructura para agua, infraestructura eléctrica, infraestructura educativa, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Se dan cuenta? Es fácil decirlo, chicos. Y por eso es que acá a ustedes les han enseñado el curso de formulación de proyectos y evaluación de proyectos. Posiblemente el profesor Trujillo o la profesora Tatiana Leiva, y luego el profesor Jiménez con todo este tema de lo que es la evaluación de proyectos públicos, mayormente. Y ustedes muy bien recordarán que en la Constitución del Perú, artículo 58, ¿qué dice? Que nosotros somos una economía social de mercado. Apunten esa palabra. ¿Qué es economía social de mercado? Apunten, por favor, esa es la tercera palabra. ¿Qué es economía social de mercado? Y cómo se diferencia, repito, ¿qué es economía social de mercado? Y cómo se diferencia con la economía de mercado. ¿Y cómo se diferencia con la economía de mercado? Bien, entonces sabemos que las principales escuelas del pensamiento económico relacionadas con la política económica son todas las que acá se están mencionando, todas. Y hablemos un poco de nuestro país. Hablemos un poco de Perú. La economía del Perú es una economía mixta y emergente, nos dicen. Pero, ¿qué es lo que nosotros explotamos? Los recursos naturales, mayormente, minería, agricultura y pesca. Y tenemos una gran apertura al comercio exterior mediante los tratados de libre comercio. Estos tratados de libre comercio tienen que ver con instrumentos de política comercial. ¿Estamos? Repito, el comercio exterior, mediante los tratados de libre comercio, se relacionan con los instrumentos de política comercial. Eso sí, en América Latina nos ven como una de las economías más sólidas de la región. Y todo esto se ve impulsado por el sector primario y servicios, aunque, ojo, enfrenta desafíos en distribución y formalización. Somos informales más o menos un 72%. Y hay un desafío en la distribución ¿de qué? De la riqueza. Hay desigualdad, lamentablemente, en nuestro país. Hay mucha desigualdad. Y ustedes lo ven por los estratos sociales. Este año, por ejemplo, que ha pasado, el año 2025, se han comprado 170,000 carros nuevos. Escúchenme bien, la gente ha comprado 170,000 carros nuevos. ¿Quién compra un carro nuevo? Entonces acá notamos algunas cosas adicionales. No a todos les cae la distribución de la riqueza. A uno les cae más, a uno les cae un poco menos, a otro no les cae nada. Y por eso hablamos de los estratos sociales. La pirámide, sector A, sector B, sector C, sector D, sector E. Son 5 sectores. Y el sector E es el sector que tiene la mayor cantidad de población, que es la gente pobre
y gente en extrema pobreza, incluido el sector D. Son cosas que ustedes tienen que entender. Son cosas que ustedes tienen que comprender, que hacer política económica es más complejo de lo que ustedes se pueden imaginar, porque acá intervienen seres humanos, unos capacitados, otros no capacitados. En la administración pública, mucho depende de las atenciones que nosotros tengamos, de las políticas públicas que se ejecutan, de la gestión pública que se realiza. Una mala gestión pública simplemente nos conlleva a problemas. Y podemos verlo en chiquito, ¿no? En cualquier universidad, cuando no se ejecutan todas las inversiones, cuando nos faltan laboratorios, cuando no nos atienden adecuadamente, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es un tema de gestión también, por si acaso. ¿Cuáles son las características claves de lo que estamos hablando? Me refiero a nuestro país. Somos una economía mixta. Se combina la libertad de mercado con intervención estatal en sectores estratégicos con la finalidad de regular y proveer servicios básicos. Sí, es mixto nuestra economía. Por eso decimos que es economía de mercado y una parte de economía social de mercado. Es mixto. Acuérdense ustedes que tenemos lo que se llama pensión 65. A la gente de menos recursos se les da dinero cada 2 meses, ¿correcto? Lamentablemente no le llega a todos. Actualmente tenemos beca 18. Se supone que han postulado 20.000 personas para beca 18. Y solamente se le va a dar a 2.000 la beca. ¿Qué pasó? ¿Ven? Se supone que es prioritario la educación. Estas 20.000 personas que han postulado a beca 18 son gente de bajos recursos económicos. Y lo que ellos quieren es estudiar en universidades de prestigio en las diversas carreras que beca 18 les ha proporcionado. Pero como digo, han postulado más de 20.000. Solamente les van a dar a 20.000, pero no alcanza para los 20.000, va a alcanzar para 2.000. Ese es un problema que tenemos. ¿Un problema de recaudación? No, porque estamos recaudando dinero. El problema es la distribución de ese dinero, la distribución de esa renta, la distribución de los impuestos. Ese es nuestro problema. Entonces hay una mala distribución, acabamos de mencionar. ¿Cuáles son los motores económicos? Nosotros tenemos una fuerte dependencia de la inversión privada, es verdad. Pero nuestras exportaciones y por los precios del oro, de los minerales, de la plata, que están bien elevados, nosotros tenemos minerales como el cobre, productos agrícolas, también tenemos la plata y el consumo interno. El consumo interno, muy bien, ustedes lo han estudiado ya en Macroeconomía 1. Entonces, esos son los motores de nuestra economía. A nivel macro se nos ve bien, a nivel micro es el problema. Cuando uno ve la balanza de pagos, que ustedes me entienden perfectamente, esa balanza de pagos es como si fuese el balance de una empresa, es como que el Perú es una empresa. Tú miras el balance, caramba, dice el Perú está muy bien, tiene altas reservas internacionales netas, más de 80.000 millones. Claro, a nivel macro y a nivel micro, ese es el dilema nuestro. Hay mucha informalidad y hay una mala distribución de la riqueza. Y la distribución de la riqueza se da cuando uno elabora el presupuesto general de la República. El presupuesto general de la República que se va a implementar este año fue aprobado el 30 de diciembre del año pasado, perdón, el 30 de noviembre del año pasado. En el Congreso de la República se aprobó. El 30 de noviembre del 2025 se aprobó el presupuesto general de la República para el año 2026. Siempre se hace de esa manera.
todos los años. Cuando hablamos de los motores económicos, ya hemos visto que es la minería, es uno de ellos, y los productos agrícolas de agroexportación, eso lo saben ustedes perfectamente. Pero también hay sectores primarios. La minería es un sector primario y es fundamental, junto con la agricultura, en este caso la agroindustria, y la pesca también. Son los que impulsan las exportaciones. Este sector primario, repito, impulsan las exportaciones. La apertura comercial, los tratados de libre comercio, como Estados Unidos, la China, la Unión Europea, nos posesionan pues como una economía abierta. Claro, en teoría todo esto está bonito, pero ¿qué es lo que está pasando a nivel mundial actualmente? Tenemos a Estados Unidos preocupados que no hay petróleo y por eso, como Venezuela tiene petróleo, bueno, ha pasado lo que está pasando. También en Irán también hay petróleo, bueno, ahí hay seguramente las noticias, ustedes escuchan, también hay problemas. Entonces, el mundo está pues como que no se respeta el derecho internacional. Ese es otro tema que también afecta a la política económica, a las decisiones de política económica. Es decir, hay variables externas y hay variables internas que afectan la toma de decisiones de política económica. Y eso es para reflexionar, por si acaso. Es como para reflexionar. Cuando uno observa la estructura por sectores, por ejemplo, cuando yo digo el sector primario, que es la agricultura, la minería, la pesca, lo que hacemos es importar materias primas, que no debe ser, porque enviamos materias primas, esas materias primas lo procesan en el extranjero, luego nos los envían como productos terminados. Pero tenemos que diversificar también. Seguramente en algunos cursos se ha hablado de este tema. Luego tenemos el sector secundario, que es la industria, que es la construcción. En la industria, el sector lo transforma en manufactura, en productos acabados para el consumo interno y también para la exportación. Y cuando hablamos de construcción son las obras. Vemos en muchos lugares de nuestro país que hay obras del sector privado y hay obras del sector público también. Las obras del sector privado están haciendo edificios para casa habitaciones, para oficinas, etcétera, etcétera, en algunos lugares del Perú o del país. Luego tenemos el sector terciario, sector servicios, el comercio y el turismo. Todo ello es creciente, es verdad. Y Lima es el centro. Y acá viene todo un problema del centralismo también. Acuérdense ustedes que los aviones llegan a Lima cuando vienen del extranjero y de acá luego se trasladan a diversos lugares de nuestro país para hacer turismo. ¿Correcto? En resumen, podemos decir en esta pequeña introducción al curso de política económica, el Perú tiene una economía orientada a la exportación de recursos naturales, integrada globalmente, eso sí es verdad, con un marco mixto que busca equilibrar el mercado, porque hay una regulación estatal. Acuérdense ustedes que en la presidencia del Consejo de Ministros están las entidades regulatorias, y eso se da en una economía social de mercado también, logrando una estabilidad financiera y un crecimiento. Hemos crecido, si no me equivoco, 3.2 más o menos a nivel del PBI. Eso no es nada, por si acaso. Para nosotros sentirnos un poco mejor, la tasa de crecimiento debe ser más del 5%. Más del 5%. Entonces, ¿qué es política económica? Es una estrategia o es la estrategia formulada por los gobiernos
o por el gobierno para impulsar la economía del país. Es una estrategia formulada por el gobierno para impulsar la economía de un país. Utiliza, miren ustedes, la manipulación de ciertas herramientas para obtener resultados económicos. ¿Cuáles son esas herramientas? ¿Cuáles son esos instrumentos? La política fiscal es uno de ellos, la política monetaria, la política cambiaria o de cambios, la política de precios, el sector externo o la política comercial. Y esos son los principales medios a través de indicadores micro y macroeconómicos. En el Perú, la política económica actual está basada en un modelo de libre mercado. Que quede claro. A pesar que en nuestra Constitución se indica que somos una economía social de mercado, como mecanismo de crecimiento, generación de empleo e ingresos, a través de inversión extranjera directa, no en mucha proporción ahora, ha bajado eso, exportaciones e importaciones como eje central que incentiva el crecimiento de los sectores productivos. Más o menos, esto es lo que está pasando en nuestro país. Otro concepto de política económica es la estrategia que formulan los gobiernos para conducir la economía de los países. Utiliza la manipulación de ciertas herramientas para obtener resultados económicos específicos. Y a la mano derecha tienen ustedes, repitiendo esto, la política fiscal, monetaria, cambiaria, política de precios, política comercial o sector externo. Vamos a analizar de otra manera lo que estamos viendo acá. Un momentito, déjenme que baje esto. Ya está. Y voy a hacer la presentación de otro documento. Me dicen si se ve, por favor. Sí se ve, profesor. Correcto. Bien, voy a presentar acá un esquema de lo que es la política económica para relacionarlo con el desarrollo nacional y con el regional. Todos estos documentos que yo